eh, a nivel gestión de proyectos, entonces qué gusto tenerlos aquí atentos. Nuestro instructor tiene más de 30 años dedicándose a la tecnología de información. Él es Gabriel Almeida, es licenciado en informática por la UPITZA del Instituto Politécnico Nacional. Trabajó en la rama de banca y finanzas durante casi 32 años. El 13 de junio del 2008, junto con otros 4 colegas, fundaron la Asociación México Chapter of the IBA, una organización sin fines de lucro cuya principal misión es la de promover la práctica de Business Analysis, su profesionalización y certificación. Actualmente es miembro de la mesa directiva del capítulo México y VP de Desarrollo Profesional. Entonces, pues los dejo con Gabriel y aprovechen mucho su experiencia. Muchas gracias, Gabriel, por estar aquí. Te cedo la palabra. Sí, muchas gracias, Vanessa. Muy amable. Muy bien, muy buenas tardes a todos. Nuevamente les repito, mi nombre es Gabriel Almeida y bueno, pues bienvenidos a este webinar del día de hoy, en el que vamos a ver pues básicamente un tema que ha estado evolucionando mucho o se ha estado dejando ver mucho en todo lo que es pues la industria de TI en general, particularmente en lo que es el desarrollo de software. Pues bien, esta tendencia que es el agile o agilidad, pues vamos a ver cómo el análisis de negocio, que es la práctica que nos permite entender mejor las necesidades del negocio y poderlo plasmar en requerimientos puntuales para la construcción particularmente en este caso de software, cómo se liga el análisis de negocio a la práctica ágil. Muy bien, bueno, pues vamos a empezar y la manera en que vamos a ver este tema, la agenda va a ser, primero que nada, bueno, ponerlos en contexto de la parte del Business Analysis y su correspondiente contraparte, que es la agilidad o los proyectos ágiles. Luego vamos a ver un poco de agilidad basado en Scrum. Y por último, vamos a ver cómo podemos aplicar el Business Analysis en este caso, en una metodología de agilidad conocida como Scrum, que vamos a ver más adelante, que es una de las más utilizadas. Muy bien. Tomando de base el tema de agilidad, ya en inglés, pues este es un término que se utiliza para describir una serie de metodologías que es para desarrollo iterativo de software. Y que bueno, a lo largo de los años se han estado desarrollando diferentes esquemas en ese sentido y en la actualidad hay varios enfoques de ese tipo, como uno de ellos es Scrum, el otro es Kanban, hay otro que se conoce como Stream Programming, etcétera, ¿no? Hay varios alrededor de este tema, ¿no? Pero algo que los caracteriza y que son comunes entre estas metodologías ágiles, pues principalmente es que están enfocadas a la liberación frecuente de productos, por ejemplo, a los niveles de colaboración del equipo que desarrolla el software, el cual es en tiempo real. Esto significa que este equipo está permanentemente comunicado, ¿sí? Y otra característica importante es de que es la documentación reducida y una evaluación frecuente de los riesgos y el valor del negocio que va a producir los productos que se generan bajo este enfoque. Bien, si en ese sentido, una de las cuestiones que genera lo que es la parte de agilidad y que es donde está sustentada, es lo que se conoce como el manifiesto ágil. Y esto como para ponerles también en contexto para aquellas personas que no estén familiarizadas con el término de agilidad, pues básicamente este concepto de agilidad está basado en que primero son los individuos e interacciones sobre los procesos y las herramientas. Esto todo enfocado al desarrollo de software, por supuesto. También otro enfoque que tiene es de que se prefiere tener un software funcionando en lugar de tener una documentación demasiado extensiva. El otro punto importante es más enfocado a la colaboración con el cliente, con los equipos de trabajo,
que enfocado a una negociación contractual con los clientes. Y por último es tener una respuesta más adecuada al cambio que seguir un plan rígido, ¿no? Esto es lo que rige lo que es la parte de agilidad. Muy bien, y ahora, ¿cómo se relaciona Business Analysis y agilidad? Dentro del término o dentro del concepto de la disciplina de Business Analysis, en un área de conocimiento que se conoce como planeación y monitoreo de las actividades de Business Analysis. Y bueno, una de las tareas importantes que se hace en ese sentido es definir cuál va a ser el enfoque con el que se va a manejar el proyecto. Dado que ahora, como les decía inicialmente, la agilidad o el enfoque ágil de proyectos está creciendo de manera importante en la industria. Entonces es importante saber de qué manera se va a manejar el proyecto y lo que vamos a ver a continuación es cómo se diferencia la manera tradicional de hacer proyectos con respecto a la manera ágil de hacer proyectos. Entonces, bueno, habiendo dicho esto, podemos decir que casi todas las metodologías de administración de proyectos en general se encuentran en algún lugar a lo largo de un espectro de enfoques que son uno o dos espectros genéricos, que son uno que es admisión basada en planes, que es el aspecto tradicional de hacer proyectos, o la administración basada en cambios, que este es el concepto ágil. Y bueno, ¿cuáles son las diferencias que existen entre uno y otro? Vamos a ver ahorita, primero, la administración basada en planes. La administración basada en planes tiene por objetivo, primero que nada, minimizar la incertidumbre que puede haber en algún proyecto y asegurar que la solución que se va a entregar está completamente definida antes de empezar a realizarlo, a desarrollarlo. Ese es el enfoque principal. O sea, primero tenemos en este enfoque, queremos saber exactamente qué es todo lo que tenemos que hacer y después decidimos si hacemos la construcción o cómo hacemos la construcción. Este es el modelo o el enfoque tradicional. En este enfoque caen en lo que se le conoce como el desarrollo de proyectos en cascada o waterfall. Ahora, ¿qué otra diferencia se encuentra o puede haber? Bueno, otra cuestión que hay es, por ejemplo, la manera de hacer el análisis de los requerimientos. Generalmente, en la administración basada en planes o la administración tradicional de proyectos, el análisis se realiza al inicio del proyecto o durante una fase específica del mismo. Es típico que en un trabajo de un proyecto de software, generalmente tenemos una fase de análisis que precede a todas las demás fases. Entonces, estas están muy bien ubicadas, que se tienen que terminar al inicio del proyecto para poder tener esa visibilidad que queremos tener del resto del proyecto. Entonces, en otro sentido, no les estoy diciendo realmente nada nuevo. Esto es algo que sucede y que seguramente todos ustedes ya han vivido. Pero sin embargo, se los menciono para establecer muy bien las diferencias entre una cosa y otra. Ok, ¿qué otra cosa cambia? Bueno, pues en ese sentido, por ejemplo, todo lo que se refiere a la gestión de cambios en una administración basada en planes, los cambios solo ocurren cuando estos son genuinos, o sea, realmente se necesiten y que además se tienen muy claramente justificados. Es también muy típico de estos esquemas tradicionales el que todos los cambios que pudieran suceder a lo largo de un proyecto lleven todo un proceso que les permita aprobar los cambios. Incluso se tienen comités de aprobación de los cambios en caso de que un proyecto se vea afectado por un cambio importante. Otro aspecto importante es la comunicación. En una metodología tradicional, la comunicación generalmente es muy formal. Por cada etapa del proyecto se tiene pues todo un plan de comunicación que permite
todo un plan de comunicación que permite que tener muy claro a quién le vamos a reportar qué cosas en las diferentes etapas del proyecto. Por ejemplo, es típico que haya un informe de avance de proyecto, ¿verdad? Ese informe de avance de proyecto generalmente un project manager se encarga de elaborarlo y generalmente hay un comité que se reúne cada 15 días, cada semana, y se reúnen para ver cuál es el avance de los proyectos. Entonces, ese es un enfoque de comunicación muy formal. Muy bien. Siguiendo con esto, vamos a ver ahora la administración basada en cambios. Esto es nuevamente el enfoque ágil de proyectos, ¿no? Primero que nada, el objetivo más importante en una administración basada en cambios o proyectos ágiles, su objetivo principal es la rápida entrega de valor de negocio en iteraciones cortas. ¿Esto qué quiere decir? Que su enfoque es tratar de tener en 3 o 4 semanas máximo algo terminado, que funcionando, que agregue valor al proyecto en cuestión que se esté realizando. Ese es su objetivo principal. Luego, hablando ya del aspecto del análisis, el análisis se puede decir que es un poco más ligero, dado que toda la parte de análisis de los requerimientos, parte de una lista inicial de requerimientos que se encuentran a muy alto nivel. No hay, como en la administración basada en planes, no hay un periodo o una fase del proyecto donde donde se tenga que hacer análisis diariamente. ¿Qué es lo que pasa? Pues nada más se tiene una lista inicial de requerimientos de alto nivel. O sea, cuáles son las cosas más importantes que se necesitan tener, y eso es lo único que se tiene para iniciar los proyectos. Más adelante vamos a ver cómo es que se toman estas lista inicial de requerimientos y cómo se van fragmentando para poder llegar a los alimenten a las diferentes iteraciones, ¿no? Ahora, continuando con la administración basada en cambios, en este caso la documentación de los proyectos es una documentación más ligera, es a través de una documentación muy básica que se hace a través de la interacción del equipo y la retroalimentación que se obtiene de los usuarios cuando ya están viendo una solución funcionando. Y también esta documentación generalmente nada más es una lista de requerimientos que se priorizó. Y eso es lo que sirve de base para que lo que es el equipo de desarrollo, o lo que serían los roles que hacen el desarrollo, puedan iniciar su trabajo. Siguiendo con esto, también hay un esquema de priorización. En esta administración basada en cambios, se tiene una tendencia a tener métodos muy efectivos para priorizar. Dado que vamos a partir de una gran lista de requerimientos y vamos a tener que seccionar aquellos que son más importantes para poder sacar la primera iteración que vamos a construir, es necesario tener muy claro cuáles son aquellos requerimientos que dan más valor a la organización y que pueden llegar a componer una iteración. Por último, tenemos también la parte de la gestión de cambios. Los cambios en una administración basada en cambios realmente no está basado en un proceso que exista para manejo de cambios, sino que básicamente se da con la misma interacción que tienen los equipos de trabajo y en la medida que van seleccionando los requerimientos en cada iteración. ¿Sí? Entonces, generalmente en estos esquemas también hay cambios que se dan a lo largo del proyecto. Sin embargo, esos cambios, el mismo equipo decide si se pueden realizar en la misma iteración o se dejan para una iteración subsecuente. También el esquema de comunicación cambia de manera importante, puesto que
La comunicación en un esquema de administración basada en planes, como habíamos dicho, es muy formal. Sin embargo, la comunicación en este caso es una comunicación más relajada, pero sin embargo es frecuente. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente diario se están reuniendo los equipos de trabajo para informar de los avances que se tienen en el proyecto, de los riesgos a los que se están enfrentando. Bueno, pues a todo esto habíamos dicho que una de las prácticas más comunes es Scrum. Scrum es una de esas tantas metodologías que existen para desarrollo de proyectos ágiles, sí, y que bueno, es el que últimamente es predominante en la industria, ¿no? Pues bien, en este framework, el trabajo que se realiza se hace a través de una serie de iteraciones que se conocen como sprints y que los cuales normalmente toman de 2 a 4 semanas. En cada sprint se desarrolla un componente funcional o se desarrolla un producto, ¿verdad?, que ya tiene cierta funcionalidad, ya tiene valor de negocio. Y una vez que se termina, en el momento que se termina, el equipo deja un software funcionando con el suficiente nivel de calidad que le permita ya sea ser entregado o ser distribuido a un cliente. Dentro de este concepto se tienen 4 reuniones formales que se conocen como ceremonias, en las cuales, las cuales son un sprint planning o la planeación inicial del sprint, la otra que se conoce como el Daily Scrum, que es una reunión pequeña que les permite, diaria y corta, que les permite conocer cómo va el equipo en relación a lo que se tiene que construir en ese día. Se tienen los Sprint Reviews, que permiten tener una revisión una vez que se terminó el sprint y tener retroalimentación de tanto de usuarios como de stakeholders. Y por último, algo que se conoce como Sprint Retrospectives, que es también una reunión donde se tienen pues algunos intercambios de información entre el equipo con la finalidad de mejorar el proceso. Este sería un enfoque o un modelo de agilidad basado en Scrum. Lo que pueden ver ustedes del lado izquierdo es básicamente los diferentes componentes que tienen lo que es la preparación de un proyecto basado en Scrum. Esto a lo mejor no difiere mucho de cualquier proyecto. Por ejemplo, hay un componente de business case y hay un componente de fondeo. Esto normalmente sucede en cualquier proyecto. También hay un acuerdo contractual que generalmente también existe en cualquier proyecto. También se tiene una visión de lo que se quiere hacer, etc. Sin embargo, hay algunas cosas que cambian. Por ejemplo, en un proceso Scrum, uno de los inputs principales, una de las entes principales es una lista inicial de requerimientos que se conoce como el Product Backlog. Este Product Backlog es la lista inicial de requerimientos con las que se va a dar inicio al proceso de Scrum. Y también se tiene por ahí un plan de liberaciones inicial. Y también, bueno, pues se tiene que tener la aceptación de los stakeholders. Y por último, se tiene que ensamblar o se tiene que crear el equipo de trabajo que va a iniciar este proyecto o este proceso de Scrum. Dentro de esto, lo primero que se hace es actualizar el Product Backlog. ¿Esto qué quiere decir? Cuando decimos actualizarlo, lo que se está haciendo es priorizar el Product Backlog para saber con cuáles requerimientos se va a iniciar, en este caso, la primera iteración. Una vez que ya se hizo esa priorización, entonces la siguiente fase es planear hacer la planeación del primer sprint. En el primer sprint se seleccionan aquellos requerimientos que
que son susceptibles de ser realizados en esta primera etapa o primer sprint, que puede llevar entre 2 y 4 semanas, y se empieza a construir. A lo largo de esas 3 o 4 semanas se tiene algo que se conoce como el Daily Scrum, y en ese Daily Scrum el objetivo es revisar lo que cada uno de los participantes o miembros del equipo de trabajo está realizando, con la finalidad de ver el avance de una manera. Ese Daily Scrum es una reunión colaborativa, deben estar todos los roles que componen el concepto Scrum y están informando de los eventos que están realizando, el trabajo que están realizando ese día, y de tal manera que pudiera uno adelantarse a cualquier eventualidad que pudiera atrasar el proyecto. Al final, cuando terminan las 2 o 4 semanas, la idea es tener un producto terminado, un software funcionando, ¿sí?, que se pudiera liberar. Cuando se tiene ese producto o software terminado, el siguiente paso es hacer una revisión del sprint, un sprint review, con la finalidad de tener pues la retroalimentación de los clientes, usuarios o stakeholders, y con esto también evaluar si va a haber necesidad de mejorar algunas cosas en el mismo producto en un siguiente sprint, ¿sí?, o dejarlo o como está o hacer algunas mejoras. Luego viene otra reunión que es el sprint retrospective, la cual en esa reunión el equipo se reúne para tomar tanto la retroalimentación de los clientes como la propia del equipo, con la finalidad de mejorar ya sea el producto o el proceso que han seguido para desarrollar su modelo Scrum. Cuando todo eso termina, entonces se vuelve a llegar al punto de inicio, que es el Product Backlog, y se toma otra selección de requerimientos que pudiera componer el siguiente sprint, y entonces se vuelve a repetir el ciclo. ¿Esto qué quiere decir? Que básicamente se va uno yendo sprint por sprint, con la idea de incrementar o hacer un producto, o lo que se llama o también se conoce como desarrollo incremental de software. Bien, siguiendo con esta presentación y entendiendo ya un poco más lo que es Scrum, bueno, pues ahora les voy a platicar un poquito cómo se liga en la parte de Business Analysis bajo el concepto de Scrum. Primero que nada, algo importante que hay que señalar es que Scrum en realidad no aborda actividades de análisis de negocio en detalle, ya que muchas de estas actividades pues ocurren dentro de la metodología como pasos que se dan por hecho o pasos implícitos dentro de este framework. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que bueno, pues no hay particularmente una señalización de cuáles son las actividades de Business Analysis que pudieran estarse dando dentro de un modelo Scrum. Y es por eso que hemos visto importante señalar estas a través de este tipo de presentaciones, señalar dónde o en qué parte de todo el proceso es posible o es necesario tener en cuenta las actividades de Business Analysis. Ok, entonces volviendo a tomar como base el modelo que ya conocemos, una de las primeras cosas que va a suceder ya como parte de la metodología o de la disciplina de Business Analysis es algo que se conoce como Enterprise Analysis o que corresponde al área de conocimiento de Enterprise Analysis. Como les había comentado, en esa primera inicio aquí donde está esta flecha azul grande, pues tenemos un componente que es el Business Case. Y el Business Case es una actividad típica de Business Analysis que se realiza para obtener la justificación de un proyecto. En esta primera actividad que corresponde a Business Analysis de desarrollar el Business Case,
el objetivo más importante es entender perfectamente la necesidad de negocio. El foco del análisis de negocio es ese precisamente. Tener muy claro que lo que vamos a desarrollar, cualquiera que esto sea algo que de verdad aporte valor a la organización. Una de las causas más comunes de falla en los proyectos es que se construyen cosas que todavía no se tienen claras, no se conocen con suficiente detalle para saber si efectivamente aportan valor a la organización. Entonces, el área de conocimiento de Enterprise Analysis está muy enfocada en entender primero la necesidad del negocio. Y uno de los entregables principales que genera esa área de conocimiento es el Business Case, puesto que el Business Case es el documento que de alguna manera reúne toda la información necesaria para describir el proyecto que se va a realizar, describir el alcance que va a tener, describir también quiénes son los participantes o quiénes son los stakeholders más importantes que se van a ver afectados por ese proyecto, y también describe cuánto va a costar desarrollar ese proyecto, cuál será el beneficio de hacerlo en el tiempo. Esto permite a las personas o a los ejecutivos que tienen la capacidad de decisión o que son aquellas personas que formalmente pueden tomar la decisión de hacer o no hacer un proyecto, tener todos los elementos a la mano para poder decidir si se hace o no un proyecto. Si se dan cuenta, esto no es exclusivo de Scrum, ni es exclusivo de un proyecto ágil, ni es exclusivo de un proyecto tradicional. Esto aplica para cualquier proyecto que se quisiera hacer. Entonces, bueno, pensando que esta es una disciplina, la de Business Analysis es una disciplina que te permite, primero que nada, entender lo que requiere el negocio y ver si es viable y factible para la organización. Bueno, pues este es el primer paso a través de esta área de conocimientos de Enterprise Analysis. Entonces, bueno, ahí es el primer lugar donde encaja dentro de un proyecto Scrum la parte de Business Analysis. Ahí mismo vemos otros componentes como es el componente de visión, que es parte del Business Case, ¿sí? Sin embargo, hay otros componentes como es el Product Backlog inicial. Ese Product Backlog inicial es ya una característica muy particular del proceso de Scrum, en donde también juega un rol importante el Business Analysis, puesto que básicamente es la lista de requerimientos inicial, la cual se tiene que priorizar. Entonces, una de las funciones principales de un análisis de negocios dentro de un proyecto es precisamente el llevar la gestión de los requerimientos. En este caso, aplicado a Scrum, que sería la lista inicial de requerimientos conocido como el Product Backlog. Entonces, ya de ahí también hay una participación importante del analista de negocio, puesto que él tendrá que llevar de alguna manera la gestión de los requerimientos que se incluirán inicialmente en ese Product Backlog. Más adelante, cuando ya entremos a todo el proceso de Scrum, vamos a ver que sigue participando de manera importante. En la parte inferior de esta diapositiva podemos ver que tenemos aquí otra parte, otra área de conocimiento que se llama análisis de requerimientos y una más que se conoce como Solution Assessment and Validation. Lo digo en inglés porque así están las siglas que tenemos ahí. Pero básicamente es el Solution Assessment and Validation corresponde a evaluar y validar una solución. Entonces, bueno, básicamente cuando se está haciendo las diferentes iteraciones de un proceso Scrum, pues habrá necesidad de entrar a más detalle en los requerimientos y eso corresponde al área de conocimiento de análisis de requerimientos típico de Business Analysis. Entonces, se irá trabajando junto con los stakeholders, junto con el team, ¿verdad? Con el equipo, se irá trabajando de tal manera que se vayan detallando los requerimientos con el suficiente nivel de detalle que el mismo equipo demande. Habíamos dicho que una de las características importantes del proceso Scrum
o de cualquier proceso ágil, es que es una documentación más reducida. Esto no quiere decir que no se haga documentación, simplemente que en este momento solamente se trabaja con la documentación pues suficiente o la suficientemente necesaria para poder producir un software funcional. Bueno, entonces en este caso ese análisis de requerimientos nos debe llevar a esa documentación mínima necesaria para producir el producto que queremos generar en el sprint. La parte de evaluación y validación de la solución también entra de manera importante aquí, puesto que tendríamos que evaluar si la solución es la más viable o la que le puede dar mejores beneficios a la organización. Ya desde ahí estamos evaluando si la solución es la mejor para la organización. Y por último, la de validación. En un proceso Scrum, dentro de un proceso Scrum se cubren todos los ciclos de un proyecto de manera pequeña o un mini proyecto. Quiere decir que para que yo pueda sacar dentro de una iteración un producto funcionando, pues también tuve que haber hecho pruebas. Y si yo voy a validar la solución, esto corresponde también al área de conocimiento de evaluación y validación de la solución de Business Analysis. Entonces aquí es donde encaja también la parte de Business Analysis dentro de un proceso Scrum. En la siguiente lámina vamos a ver cómo, una vez que se ha generado un release, tenemos pues también que de alguna manera retroalimentar si el resultado de ese release, de ese producto que ya generamos, pues cubre también con los criterios de aceptación bajo los cuales se hizo o se desarrolló. En el caso de que hubiera alguna cuestión que pudiéramos mejorar derivado del el Sprint Review, que a lo mejor dentro de esa retroalimentación que recibimos de los usuarios y stakeholders detectamos algunas oportunidades de mejora, entonces también estamos haciendo Solution Assessment and Validation, que es evaluación y validación de la solución. También estamos haciendo algunas de las tareas que se sugiere dentro de la práctica de Business Analysis hacer cuando tenemos un producto terminado, de tal manera que pudiera generar nuevos requerimientos que se incluyeran en el Product Backlog que ya traemos para que nos sirve de entrada o de input para todas las iteraciones subsecuentes. Muy bien, como podrán ver, aquí ya tenemos varias áreas de conocimiento del Business Analysis que participan en un proceso ágil o, en este caso, de Scrum. Muy bien, ahora particularmente, una de las cuestiones importantes que maneja el análisis de negocio o Business Analysis es las técnicas utilizadas. Las técnicas generalmente las podríamos definir como aquel método de hacer algo que nos permite ser más eficientes. O sea, y esto muchas veces todos nosotros seguramente hemos usado o tenemos una técnica muchas veces empírica o que hemos desarrollado de manera personal para hacer algo. Sin embargo, siempre va a haber una técnica que más estructurada, más formalmente establecida, que nos permite tener, pues, incrementar nuestra probabilidad de eficiencia o incrementar más bien nuestra eficiencia para hacer alguna actividad. Entonces, bueno, las técnicas de Scrum que se sugieren en este caso, particularmente en Scrum, que no son exclusivas de Scrum, está la del Backlog Management, que básicamente es el método con el cual se gestionan los requerimientos y se priorizan, ¿sí? Y se usan pues en casi todas las metodologías ágiles. Y está el de retrospectivas, que son estas reuniones en las que los equipos revisan su método de trabajo con la finalidad de pues tener con la finalidad de identificar oportunidades de mejora tanto en el proceso como en el producto que acaban de generar. Esas son las dos técnicas de Scrum más utilizadas. Sin embargo, hay otra serie de técnicas que voy a enumerar rápidamente, de manera rápida, que son más genéricas, están enfocadas a varias de las tecnologías ágiles, ¿no?
Primero que nada, hay dos diferentes frameworks. Los frameworks de Discovery y de Delivery. El primero, pues básicamente es para identificar requerimientos, descubrirlos. Y el segundo es para la entrega, o sea, para el desarrollo y la entrega de esos requerimientos ya terminados. Dentro de lo que es la fase o el framework de Discovery, hay algunos principios que se siguen. Uno, el primero es el poder tener la visión completa de todo. El see the whole, que es en inglés, pero ¿qué quiere decir tener la visión de todo completo? Y este principio describe la necesidad de ver un problema u oportunidad en el contexto de un panorama totalmente completo, pero con un enfoque particularmente al negocio y las razones por las cuales se debe de emprender. Para esa parte de Discovery se sugieren algunas técnicas que no voy a entrar en detalle con esas técnicas, pero las menciono por si alguno de ustedes quisiera ahondar en el tema. Están las técnicas de Business Capability Analysis, una técnica que se conoce también como personas, otra más que se conoce como Value Stream Mapping, etc. Hay otro principio de la parte de Discovery que se llama Think as a Customer, que es pensar como el cliente. Esta otra, pues básicamente inicia con una vista de alto nivel de los objetivos que el cliente tiene y que esos objetivos se van descomponiendo de alguna manera progresivamente con la finalidad de tener un mayor entendimiento y poder llegar a un nivel de detalle muy específico de las necesidades que el producto debe tener. Para eso se tienen algunas técnicas que son como el Story Decomposition, el Story Relation, Story Mapping, el User Story y el Storyboarding. Al final les voy a recomendar una lectura de un libro donde se reúnen todas estas técnicas para aquellos que quisieran ahondar en este tema. Ahora, un otro principio de Discovery es Analyze to determine what is valuable. Esto quiere decir analizar o determinar lo que tiene valor. Dado que el enfoque ágil está concentrado a generar valor de negocio y que este es continuamente evaluado y priorizado, bueno, pues este es un enfoque que se debe tener muy claro dentro de un proceso de tecnología, de cualquier tecnología ágil, ¿no? Entonces, para eso se usan otras técnicas, una conocida como el Backlog Management, otra como el Business Value Definition, Kano Analysis, Moscow Priorization, etc., ¿no? Más adelante tenemos otra técnica, en este caso estas técnicas ágiles son del principio delivery. Una de este principio es obtener ejemplos reales. En las metodologías ágiles, con la finalidad de elicitar, o sea, obtener los requerimientos y validar mejor las necesidades de negocio, se utilizan este tipo de técnicas donde pues se tienen ejemplos reales del cliente y se puede transmitir mejor esa necesidad o ese requerimiento al equipo. En este caso se utiliza una técnica conocida como el Behavior Driven Development. También hay alguna otra más para el tema de delivery, que es entender lo que sí se puede hacer. ¿Sí? Dado que el equipo ágil planea toda la entrega, o sea, su enfoque es en la entrega de valor, tiene que ser muy práctico y tener muy claro que lo puede realizar, que lo puede hacer. ¿Sí? Entonces debe de tener esa capacidad de balancear lo que es capaz de hacer contra la demanda de lo que le están pidiendo, ¿no? Entonces, para eso se utilizan algunas técnicas, unas conocidas como estimación, estimation, planeación de talleres, planning workshop o algo que se conoce como real options. Por otro lado, también tenemos algunas técnicas para lo que es estimular la colaboración y la mejora continua. Todas las prácticas ágiles hacen mucho énfasis en en lo que es la colaboración y la mejora continua del proceso. Por lo tanto, pues también se apoyan en algunas técnicas como son los juegos colaborativos o el de retrospectivas que ya habíamos
comentado previamente. Por último, hay una más que es la de evitar el desperdicio, que básicamente esto se enfoca básicamente todo lo que se haga tiene que tener valor. Si alguna actividad no contribuye directamente al objetivo de que se está pidiendo un sprint o que el cliente no esté dispuesto a pagar, esto se considera un desperdicio, por lo tanto se desecha. Para eso se usa una técnica conocida como Lightweight Documentation. Muy bien, pues prácticamente con esta última lámina estoy dando por terminar esta breve plática muy rápida de lo que es la relación que existe de las metodologías ágiles con la disciplina del business analysis. Vamos a tener en este momento una sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes desean alguna o tienen alguna pregunta, si desean preguntar algo, tienen alguna duda, con gusto podemos atenderla. Les estoy dejando aquí mis datos, también por si quieren contactarme vía correo. Aquí están mis datos. Muy bien, aprovechemos la experiencia de Gabriel, todas sus preguntas y comentarios también sobre este tema, si los pueden ir poniendo en el chat para que Gabriel los vaya leyendo y vaya respondiendo. También si alguien ya ha Antes de que me trabajado lleguen con todas este las esquema y lo preguntas, quiere compartir. bueno, también algo que les había comentado que les iba a poner yo, no sé si en el chat sea el mejor lugar, pero el libro que les puedo recomendar para ver estos temas que acabamos de ver se llama el Agile Extension al Babu Guide. Se los voy a poner en el chat. Por si lo quiere alguno de ustedes, por tener más información sobre este tema. A ver, Enrique Suárez pregunta algo, si quieres leerla, Gabriel. Sí, dice Enrique, las reuniones deben ser presenciales. Sí, bajo el enfoque Scrum o la mayoría de los conceptos ágiles, de las metodologías ágiles, generalmente lo que necesitan es tener al equipo reunido, lo que le conocen como en tiempo real. O sea, la idea es de que no necesitemos buscar a alguien para solucionar un problema o aclarar alguna duda, sino tener inclusive en el mismo lugar al usuario, al stakeholder, de tal manera que nos pueda resolver de la manera más ágil posible, por eso la agilidad, ¿verdad? La duda que surja al estar desarrollando un software, ¿no? Entonces sí, la idea es, deben ser presenciales y tener a todo el equipo reunido. La otra pregunta que tiene Enrique dice, ¿se puede aplicar Scrum en un equipo que esté disperso geográficamente? Sí, sí se puede. En realidad, ahí ya está el concepto Scrum, se puede hacer, sin embargo, ahí te recomiendo que veas un concepto que se conoce como DAD, que es Discipline Agile, no me acuerdo el significado de la siguiente D, pero lo puedes buscar. Este es un estudio que hizo el Open Group, que se conoce como el DAD, y ahí puedes ver cuáles son las cuestiones que se tienen que manejar ya aplicando Scrum en proyectos con equipos que están geográficamente distribuidos. ¿Sí? Exactamente, Jorge, es Delivery. Discipline Agile Delivery. Exactamente. Gracias, Jorge. Alejandra Domínguez pregunta, en breves palabras, ¿cuál sería la aportación que el Business Analysis da al trabajo con metodologías ágiles? Bueno, prácticamente el enfoque es el mismo y yo creo que el mayor valor, el mismo en cuanto a lo que la parte de análisis de requerimientos que es tradicional.
esa no se va a dejar de hacer nunca. En ningún esquema de proyectos lo vas a dejar de hacer. La diferencia es la cantidad de información que vas a, o documentación que vas a realizar en una y la forma de trabajo, ¿no? Básicamente el proceso, cómo se ejecuta. Pero el valor más importante que el Business Analysis da a los esquemas ágiles es el que están alineados en el enfoque de aportar valor al negocio. El enfoque ágil, su principal enfoque es de que cada sprint debe aportar valor. Si no, no tiene sentido hacerlo. Entonces, el enfoque del Business Analysis también es el de aportar valor en cada una de las cuestiones que se tienen que desarrollar. Hay otra pregunta también de Alejandra. Dice que muchas veces es difícil convencer en este tipo de trabajo del Business Analysis a los jefes cuando no entienden bien el contexto. Bueno, una de las cuestiones más criticadas en temas de análisis es de que el análisis siempre, así como también sucede con la parte de pruebas, es de que son los componentes de un proyecto que son sacrificables, por así decirlo. Generalmente es donde se sacrifica el tiempo. Muchas veces, y esto seguramente lo han vivido, en un proyecto, generalmente se reduce el tiempo del análisis o de las pruebas, sin embargo, no de la construcción. Y esto, pues, realmente es un enfoque que crea muchos problemas, puesto que si el análisis no está bien hecho, no importa lo que construyes, va a salir mal. Entonces, bueno, sí hay una tendencia a que es difícil convencer el trabajo del analista de negocio en cualquier enfoque, ya sea el ágil o el tradicional. Sí, realmente mi recomendación ha sido es siempre tratar de vender que si no tenemos los planos de construcción bien hechos, lo más seguro es que lo que construyamos no dé los resultados que se están esperando. De nada, Alejandra. Muy bien, ¿no? Si tienen alguna otra pregunta. Bueno, al parecer ya no hay preguntas. Recuerden que, bueno, ahí están los datos de Gabriel en caso que después les surja alguna duda sobre este tema. Y bueno, vamos a subir la grabación para que puedan hacer un repaso de todo el detalle tan nutrido que les compartió Gabriel. Muchísimas gracias, Gabriel, por haber estado con nosotros el día de hoy. Y muchas gracias a todos los que se conectaron a esta hora de Launch and Learn. Recuerden que tenemos cursos en línea en vivo con descuento. A partir de la próxima semana comienza el curso de Java 8 y es un curso de 8 horas divididas en 4 sesiones, martes y jueves. Y el curso de edición y gestión de proyectos que comienza el 2 de diciembre. Es un curso de 10 horas divididas en 5 sesiones lunes y miércoles, iniciando el 2 de diciembre de 7:30 pm a 9:30 pm. Y los esperamos la próxima semana en nuestra hora de Launch and Learn. Ahora vamos a tener el tema programación funcional con Haskell. Entonces ya está habilitado el registro y la información para los que se quieran inscribir. Oye, Vane, hay otra pregunta, si me permites contestarla. Ok. Hay una pregunta de Oscar Islas que dice, Gabriel, ¿das cursos a grupos de una empresa? La respuesta es sí. Nosotros, particularmente nuestra especialidad es análisis de negocio. Tendríamos que platicar cuál es el tipo que te interesa, el tipo de curso que te interesa. Y sí, con gusto lo vemos y lo platicamos. Si tuviste oportunidad de copiar mis datos, ahí me mandas un correo y con todo gusto empezamos a verlo, Oscar. Excelente, bueno, si ya no hay más preguntas, nos vemos la próxima semana con el tema programación funcional con Haskell. Muchas gracias a todos y muchas gracias, Gabriel. Seguimos en contacto. Sí, muchas gracias, Vane, y muchas gracias a todos ustedes por participar en estos webinars. Gracias.